Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Escuchándolo narrar la historia, hay un libro, hay un escritor, un intelectual, Adam Schaff, que él decía, tenemos la costumbre de narrar los hechos, pero no tenemos las costumbres de interpretar la historia en su concepto filosófico. Entonces nosotros tratamos de que recuerde usted los hechos históricos y amarrar eso a lo que está ocurriendo para que tenga usted una especie de hilvanar los acontecimientos. Por ejemplo, fíjese este periodo de 1989 que usted narra mucho y que tiene periodos antecesorios, que fue en 1968, otro periodo, pero este de 89 marcó una serie de eventos a nivel mundial y aquí en Panamá y en Nicaragua. Porque después de eso, la República Bolivariana va a tener que replantearse todo un nuevo sistema, todo un nuevo mecanismo de apertura, de liberar un poco las energías creativas que el pueblo chino había acumulado. En Panamá se produce una invasión. La invasión de Panamá produce un efecto dominó en Nicaragua. Los sandinistas pierden las elecciones con Chamorro, Violeta Chamorro. Y empiezan los procesos de paz en Guatemala y en Y se abre todo un proceso de paz en el mundo. Pero entonces viene un replanteamiento general del mundo, cae el muro de Berlín, viene toda una serie de invasiones en Irak. Y ese periodo de 30 años nos lleva a hoy, tanto al mundo como a Panamá. Claro. Cosas se han agotado en ese periodo que requieren remodelaje y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Después de eso viene una cosa que se llamó el Consenso de Washington, en donde se decidieron estrategias para Panamérica Latina, que pasaron por todos esos procesos de privatización y de liberalización que nos impusieron a garrote, y que hoy el propio presidente de la nación que impulsó aquí en América Latina a fuego limpio todo esto, ahora retrocede con el se llama nacionalismo democrático, que significa rechazar todo la apertura. Bueno, hay un tuit de Enrique Peña Nieto de ayer diciendo de que, reitero, que México no va a construir el muro. Ahora hablo sobre eso. Por eso le digo que poniendo todo esto en perspectiva, nosotros nos encontramos en esos momentos, en los grandes virajes de la historia. Estamos en ese umbral en que se producen grandes virajes en la historia. Comprender eso, entender eso, es la diferencia entre ser un político parroquial y ser un estadista. Ahí está el tuit de Enrique Peña Nieto. Yo creo que, y ahí está, presidente Trump, no, México y mayúscula cerrada, nunca pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca. Atentamente, México. ¿Y por qué sale ese tuit? Porque anoche el presidente de los Estados Unidos en un meeting que tenía allá en Nashville, Tennessee, promoviendo la candidatura de una senadora que dice que es lo máximo, en una forma casi prácticamente irrespetuosa para América Latina, dijo, voy a decir, lo tengo aquí citado, van a pagar, se los digo, refiriéndose al muro y a México, y lo van a disfrutar, de que lo van a pagar, lo van a pagar. Entonces Trump, con esto, lo que está impulsando en una forma veloz es la candidatura de López Obrador. Por eso que el presidente de México, en medio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que con esto vuelven a tener un revés, él sale a responderle inmediatamente porque México está en elecciones el 1 de julio. El señor Trump no tiene el menor respeto cuando se refiere a nuestro continente, al ofender así a México, de esa forma. Él está satisfaciendo los intereses de su electorado blanco. El WASP. ¿No? Sí. Pero de clase media, obrera, y promoviendo una actitud racista en los Estados Unidos, que es peligrosa, pero que empuja a América Latina a una política popular de izquierda. Ojo, a lo que le estoy planteando. Pero fíjese, frente a eso que hizo el señor Trump ayer en Nashville, Tennessee, allí se produce un incidente importante en los Estados Unidos, porque cuando la comediante esta, Roseanne Barr, del popular programa Roseanne, Roseanne, emite un tuit, mire,
Traducido dice así: la hermandad musulmana y el planeta de los simios tuvieron un bebé. 2 puntos. BVJ, referencia a Valerie Jarrett, una extraordinaria profesional afroamericana que sirvió bajo el mando del presidente Obama. Esta es una mujer de Illinois, Chicago. Ella, graduada de la Universidad de Stanford, fue presidenta de la Bolsa de Valores, nada más y nada menos que de Chicago. Una excelente profesional. Y ella la compara con un mono. Eso generó una serie de ataques. Y frente a los ataques que recibió la ABC, que es propiedad de Disney, para que tengan idea quién es el que maneja esto, la empresa se vio obligada rápidamente a cancelar el programa, a pesar de que exitosamente, que era un programa exitoso desde el punto de vista financiero y de una alta audiencia. ¿Y con qué terminología? Este es un hecho abominable y repugnante. Y esto contrasta con este espíritu racista contra nuestros pueblos que el presidente de los Estados Unidos utiliza en forma continua. De manera que señalo este evento porque el evento de la Rosana elevó a categoría de confrontación y todos los medios de Estados Unidos estaban esperando qué iba a decir el señor Trump, y se sale con esta burrada, yo voy a decirlo así categóricamente, con respecto a México, y impulsando el sentimiento antinorteamericano en un país que ha sido amigo de... ¿Cuál ha sido el gran error de la política de México después del TLC? Creyó que Estados Unidos era un amigo fiel para toda la vida. Sí, salen de la esfera latinoamericana y de mundial. Se creen parte de los Estados Unidos. Y ya, es un gran error de Salinas de Gortari. Al cometer eso, entregaron el sector agropecuario, el sector petrolero. A cambio del sector industrial. A cambio de comercio. Y perdieron la autonomía de vuelo. Ahora México tiene capacidad de voltear nuevamente hacia América Latina y ver el nuevo mundo. China, Rusia, India, Alemania, planteado en esta situación. Miren las cosas que están ocurriendo en el mundo, por eso es que lo que le señalaba Fernando, en este año 89, que marcó la etapa del gran viraje del neoliberalismo, que barrió América Latina, barrió con todo. En nombre del liberalismo privatizaron todo, hasta los sueños en algunos países se privatizaron. Y fíjense, en esta coyuntura, ¿se acuerda lo que le estaba planteando ayer de la crisis de Italia, Fernando, y a nuestra audiencia? Ayer, ante la imposibilidad que el candidato italiano pudiera ejercer gobierno, incluso si este señor Candotti llega al poder, no sería sancionado por el Senado, por el Parlamento italiano. Y como consecuencia de eso, la crisis italiana ha disparado una crisis global, una caída global de los mercados. Para darle algunos indicadores, el índice Dow Jones de los Estados Unidos en Nueva York cayó en 1.51, 391 puntos perdió. El índice de Nikkei perdió 1.3 y el Kospi de Seúl perdió 1.57. En Italia, la deuda soberana, los bonos soberanos cayeron y se encuentran en prácticamente 2.8, 3.2. Son más altos de la historia. España, la bolsa cayó. ¿Qué es lo que está impulsando todo esto? Una cosa que se conoce como la incertidumbre. Lo único cierto en el mundo hoy es la incertidumbre. Parece una paradoja, ¿verdad? Y esta inestabilidad política, que es la falta de gobierno en Italia, que no es nueva, pero que la crisis se ha profundizado, porque las nuevas fuerzas tienen la tendencia al nacionalismo, a echar para atrás todo el proceso de globalización. ¿Y quiénes fueron los que perdieron ayer millones de dólares, miles de millones de dólares? Los bancos, a nivel mundial. Todos los bancos cayeron precipitosamente. De las 30 empresas que forman el Dow Jones, 29 perdieron solo la Coca-Cola. Porque viene el mundial. Y esto tiene un efecto dominó. Afecta a Argentina terriblemente porque el dólar se endureció, nuevamente el peso vuelve a caer. En Turquía la moneda ha caído 20%, Argentina entra en una pérdida enorme
Y no solamente eso, el presidente de los Estados Unidos ayer anuncia nuevamente, amenaza a China Popular con aranceles de 50.000 millones de dólares. Este vaivén del mundo, que ya parece un tsunami, ya no nos estamos moviendo a olas de medio metro, ya estamos hablando de olas de 2 o 3 metros, que se pueden llevar a países enteros. Tenga este punto de cómo el riesgo político de un país puede arrastrar el riesgo financiero y económico de una nación. Téngalo en mente porque le voy a hablar de eso cuando vengo a Panamá, pero hay otras cosas que le quiero hablar. España. España el viernes decide en una votación el futuro de Rajoy. Rajoy tiene todavía una opción, diría yo bastante buena, de que no se complete los 176 diputados que se necesitan para que la moción pase. Pero aunque no se complete, Rajoy está herido mortalmente. Lo que Rajoy debió hacer es dejar su terquedad, renunciar y llamar a elecciones, porque ahí hubiera tenido él un recoger de fuerzas, porque el PSOE no está tan fuerte, ni Ciudadanos ha consolidado una posición, ni Podemos tampoco. No hay la menor duda que el Partido Popular, con todas sus dificultades, sigue siendo una fuerza mayoritaria. El problema del Partido Popular se llama Rajoy, que no entendiendo lo que está ocurriendo, negando lo que es una cosa obvia, el caso de Gürtel es contra el Partido Popular. No es un problema de sofismos. Es como hablar de la corrupción en Panamá y decir que la corrupción solo atiende a Ricardo Martínez. La corrupción está endémica en la sociedad panameña. Y pretender que la corrupción solo afecta a cambio democrático es una torpeza tan grande como la que está haciendo Rajoy en España. La corrupción afecta por igual al sistema, a sirios y troyanos. No se engañen. Bien, España entra en una situación complicada. Mañana comienzan los alegatos y el viernes será la votación. ¿Qué va a pasar? Una incertidumbre. Una incertidumbre. No hay nada peor para el mundo financiero que la incertidumbre. La incertidumbre, decía el general Torreón, no hay nada más temeroso que un dólar. Bien, mientras eso está ocurriendo, en Nueva York hoy hay una reunión de los espías. Corea del Norte mandó a su superespía, a la mano derecha del presidente Kim Jong-un, que debe estar en Nueva York. Este hombre, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, está en la lista negra de Estados Unidos. Él, para poder entrar a los Estados Unidos, tiene que tener un permiso especial del Departamento de Estado, porque es el hombre que ejecuta las decisiones. Cuando digo ejecuta es que dice, este no va y este va muerto, amanece muerto, ¿eh? Este es el superespía que viene a hablar con Pompeo, que es el superespía de los Estados Unidos. Acuérdense que él fue el director de la CIA. Él no tiene esa trayectoria en la CIA, porque no tuvo tiempo, pero él es un ideólogo de la derecha. Entonces, estos superespías, que ahora uno es Departamento de Estado y el otro tiene el oído del presidente allá, van a tratar de buscar ciertos acuerdos. Ya la CIA, esa que a algunos aquí le da miedo, hay que todos los gobiernos tienen relaciones con la CIA, con la DEA, con ¿cómo se llama? La agencia, el Scotland Yard, con las agencias de seguridad inglesa, con la francesa, con la iglesia, con Beijing, con Cuba. Por favor. Entonces, la CIA ya ha dicho que Corea del Norte no va a entregar su arsenal nuclear. Lo más que puede llegar a ciertos niveles de acuerdo porque ellos son ya una potencia nuclear. Usted puede tener 40, 50 bombas. Oye, tener 50 bombas atómicas es una gran cantidad de bombas. Acaba el mundo varias veces. ¿Okay? Entonces, esto lo que van a hacer es un arreglo de cómo emparepatan esa reunión, que va en buen camino. Pero fíjese cómo cuando se toman decisiones, todo este tipo de sanciones contra Venezuela, contra Irán, eso ya no funciona en un mundo que está, digamos, la red que tejió el sistema liberal de libre comercio y que cerró a favor del control casi monopólico por parte de los Estados Unidos, está rota. Ahí en esa red está China ahora con mucho más poder, Rusia, Alemania, está Indonesia, en fin, Brasil, México, estremecidos todos por el parto nuevo de la historia que viene. Y como Colorado de esto, fíjese lo que está pasando en Brasil y en Argentina ahora con la incertidumbre. Con todo lo que está pasando, la situación política del presidente Macri se ha deteriorado enormemente.
y la situación de Brasil, con la caída vertiginosa del petróleo y la pérdida de lo que está pasando en el mundo, el endurecimiento del dólar como moneda de cambio, está trayendo una situación casi prácticamente de asfixia financiera, tanto para Brasil como para Argentina. La van a superar, no tengo la menor duda. Pero en el fondo de esas crisis, el trasfondo de todas ellas, es la incertidumbre política que genera la improvisación. En Brasil, por el asalto al poder que le dieron el golpe de Estado a Dilma, Macri, que no ha podido interpretar correctamente una política con el pueblo, aunque él tenga razón en su política económica. En el resto del mundo, la incertidumbre política arrastra. Y en los Estados Unidos, la improvisación de haber nombrado un presidente, escogido un presidente que piensa mucho más como empresario y que no tiene una concepción clara de la complejidad que es dirigir un país. No importa lo grande que sea o lo pequeño que sea, es complejo dirigir una nación. Así es. De manera que en ese mundo que está dando parto a no sabemos qué, lo que sí podemos estar seguros es que no nos vamos a aburrir de lo que está ocurriendo. A la vuelta, quiero comentarles sobre, y yo pensé, Fernando, que después de la decisión del Atlanta, vería hoy en el periódico La Prensa un titular: al fin regresa Martinelli. 8 columnas, porque ellos estaban diciendo que él había huido. Pero llama la atención que ahora que viene, al leer la nota que pone muy pequeñita en primera plana, al leer la nota, yo leo las notas tratando de entender lo que ellos quieren decir, no lo que quieren venderle a usted. Me doy cuenta que están buscando excusas para que Martinelli no venga. Sí, que eso es la incongruencia. O sea, yo no los entiendo. Querían que viniera, pero ahora que viene, no quieren que venga. Le explico, a la vuelta. Todo eso y un poquito más Así es. de lo que pasó anoche en el Rommel Fernández. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, Katy Dolande nos trae la revista de la prensa nacional y los comentarios políticos nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días nuevamente a nuestra audiencia. Ahora vamos a la patria doméstica. La primera cosa que quiero decirle, yo vi el espectáculo de ayer, un país emocionado. Más que el juego en sí, porque no soy experto en fútbol, yo soy fanático. Cuando yo soy fanático, yo voy a Panamá y se acabó. Pierdo o gane y yo estoy con Panamá. Pero más que nada, la alegría del país que nos dan estos muchachos, humildes hijos de nuestro pueblo, pero héroes de nuestro país, que van al Mundial. La primera vez en nuestra historia que una generación nos lleva al Mundial. De manera que primero los felicito y llevan con ustedes no solo a nuestra bandera, que es casi todo para nosotros, llevan cada uno de ustedes un pedazo de nosotros. De manera que yo les deseo todo lo mejor y sobre todo reconozco el esfuerzo que estos muchachos hacen en el campo, con las limitaciones que tenemos como nación en desarrollo futbolístico, pero nada nos va a impedir que disfrutemos de este primer mundial. Yo creo que le voy a decir que va a ser la primera cosa que vamos a disfrutar. Cuando se cante el himno de Panamá. El 18 de junio. En la inauguración. Y cuando el juego. Y veamos nuestro equipo en ese proceso de inauguración, Panamá, todo, nos va a llenar de orgullo. Ese es el país. Ahora, aquí no termina esto. Como todo en la vida, se requiere consistencia. Y ojalá tengamos una política dirigida al fortalecimiento de esto. Estamos construyendo muchos espacios deportivos. Necesitamos dirigentes que vean en el deporte, en la cultura, en la educación, armas importantes para el desarrollo del cuerpo y la mente de nuestros muchachos y muchachas. De manera que un saludo cordial, pues, a mis mejores deseos. Esta empresa está con ustedes. En el plano nacional, hay algunas cosas interesantes, y voy a salir de ellas porque quiero hablar de dos temas. Uno, del riesgo político, y dos, de la SEP. Pero algunas cosas. Ayer se hizo varias postulaciones en Cambio Democrático. Señaló en la mañana Rómulo Rux, presentó sus papeles. En la tarde la esposa de Ricardo Francolini, presentó los papeles de candidatura presidencial de Ricardo Francolini, que está detenido injustamente.
y que ayer precisamente lo trasladaban de cárcel. Quiero pedirle al Tribunal Electoral que mire estas cosas y ojalá la Corte Suprema de Justicia, entendiendo la necesidad de que este país no puede entrar a estos niveles de confrontación, resuelva los procesos que tenga en sus manos para estabilizar esta nación. Ahora le explico por qué. Porque aquí no, se están declarando ilegales detenciones por el mismo proceso. Y sin embargo, se apela a una multa para mantener preso a alguien, que a su vez es candidato. Entonces, es fácil la lectura. Bien. Espero que la Corte actúe en derecho constitucional. Segundo, la Corte de Apelaciones de Atlanta aceptó la propuesta de los abogados de la defensa de Ricardo Martinelli para desistir de los procesos de apelación. Debo aclarar algunas cosas. Ricardo Martinelli no reconoce la extradición. No es que está a favor de que lo extraditen, no. Si ya usted tomó una decisión de extraditarme, bueno, extradíteme ya. Sobre la base del Tratado de 1904. No es que él está renunciando y aceptando la extradición voluntariamente, no. Él rechaza la extradición. Pero ya hay una decisión judicial, rechaza la apelación, bueno, y el Departamento de Estado deberá decidir. ¿Por qué? Porque la apelación, independientemente, el juez no ha condenado a Ricardo Martinelli absolutamente a nada. Lo que ha dicho simple y sencillamente es que él es extraditable. Punto. Pero todavía lo que diga el juez no es la decisión final, porque él no tiene esa facultad. Esa es una facultad política de la dirección del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien deberá decidir en un plazo perentorio si extradita o no. Y si lo decide, que sí, entonces le avisará al gobierno de Panamá que vaya y retire a Ricardo Martinelli y lo traiga a Panamá. Y él deberá ser sometido inmediatamente, como él tiene la característica de diputado del Parlacén, ser puesto a órdenes de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, el día que llegue, a la hora que llegue, tiene que ser recibido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para decidir qué harán con él en las siguientes horas. Ese es el hecho. No hay más nada que eso. Hoy va a haber una conferencia de prensa, se la vamos a transmitir. Mañana le va a bajar un poco de esto porque los abogados van a explicar algunas cosas que el expresidente Ricardo Martinelli le ha pedido que expliquen ellos. Y no hay duda de que la noticia más importante de este país en este momento es este caso. Y mañana le explico, después que vea todo lo que digan, le hablo un poco sobre este tema. Les quiero hablar sobre la Autoridad de los Servicios Públicos. Y fíjese, hoy aparece en el periódico La Estrella, ¿lo vi? La Estrella, conflictos de interés. ASEP y Kevlan Wireless niegan tráfico de influencias. Una pieza de investigación por la periodista Adelita Coriat aparece en La Estrella de Panamá. Una investigación sobre el tema de una empresa, Interfaz creo que se llama, con respecto a la Internet, de lo que yo estoy hablando. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted no cree que el director de la Autoridad de los Servicios Públicos debería ocupar su tiempo en cosas más importantes? En políticas más importantes. Por ejemplo, en materia del servicio eléctrico, ¿no debiera informando a este país cuántas auditorías ha hecho al sistema de facturación para determinar realmente si las empresas están aplicando bien o no, primero los subsidios, y por qué salen tantas cuentas fuera de lo normal y no se retienen? ¿Y por qué le están exigiendo a los usuarios del servicio que cancelen cuentas fuera del promedio extremadamente y no aceptan lo que dice el reglamento de que si usted está al día y le viene una cuenta, usted puede hacer reclamo y ese reclamo usted no lo tiene que pagar hasta que se decida ellos y en la SEP esto? ¿Por qué el director de la Autoridad de los Servicios Públicos no nos explica lo que está pasando en el sistema de generación? ¿Por qué el director de la Autoridad de los Servicios Públicos no nos explica por qué no cumple el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la empresa GenPower? ¿Por qué? ¿Por qué no nos explica eso? Por ejemplo, fíjese, ayer me mandaron por
las redes sociales, a mi correo y a mis cuentas, la intervención que él hizo en varias televisoras. En este caso de los paneles. Pero un director de una autoridad de servicios públicos, cuando habla de un tema, más que palabras, nosotros queremos escuchar hechos, facts. Por ejemplo, ¿qué él nos ha dicho a nosotros? Bien, ¿cuántas empresas generadoras de energía solar hay en Panamá? ¿Cuánto producen y a qué precio? Queremos saber eso. 2. ¿Cuántas residencias actualmente integradas al sistema eléctrico? Porque saco de esto todas las no integradas, porque las no integradas no tienen ninguna conexión con nada. Pero las integradas al servicio eléctrico, ¿cuántos clientes residenciales tienen paneles solares? ¿Y cuál es el crecimiento anual? ¿Para qué cosa? Para determinar cuál es la curva de crecimiento y cuál es la expectativa de él con respecto a cuál es el futuro del uso de residenciales para ver qué efecto tienen. ¿Cuál es el cálculo que el señor Meana y su equipo ha hecho, por ejemplo, que nos determine a nosotros que si yo, José Blandón, tengo un panel que me cuesta como $9,000 instalarlo y yo produzco 600 kilowatt-hora, que ya por encima de lo que yo estoy usando y que eso entraría en el sistema, ¿cuánto ahorra eso en términos de teniendo en cuenta la matriz de generación? ¿Cuánto ahorra en términos de combustible? ¿Cuánto compite con los demás? ¿Cuánto el país se ahorra en esto? ¿Cuánto aporta en materia de contribución a la disminución de la contaminación mundial? El valor agregado es lo que quiero decir. ¿Él le ha presentado a usted algún estudio sobre eso? No. Él ha hablado paja, porque necesitamos hechos. Él es el director de una entidad eminentemente técnica y profesional. Y él nos tiene que decir a nosotros cuántos paneles ha instalado, cuál es la depreciación anual. Él tiene que dar hechos. ¿Pero qué es lo que él está tratando de decir? Ah, no, porque como esto hay que homologarlo, usted no puede estar usando las redes, yo tengo que hacer un estudio económico que determine el valor agregado que deja que usuarios del servicio residencial disminuyan el uso de combustible en la canasta global, mejoren la contribución de contaminación, es decir, que bajen la contaminación por efectos de los térmicos que estoy quemando. Si usted quiere ver contaminación, vaya a la chorrera, vaya a la planta de 100 megawatts contaminando todo. Entonces, cuando él haga eso y nos diga a nosotros, si el valor agregado de lo que yo estoy aportando en términos de energía limpia, en términos de disminución de combustible, en términos de ahorro para el país, vale lo que usted me quiere cobrar. Si lo que usted me quiere cobrar a mí es menor de lo que yo estoy generando, entonces, en términos de economía, más vale tener los paneles solares que cobrarle a alguien, porque yo lo que quiero es incentivar el ahorro nacional. A ver, claro que él no puede hacer eso, porque por la mente de él, eso no pasa. Al final lo que quieren ellos es eliminar la posibilidad de que los residenciales consuman menos energía del sistema eléctrico, porque alguien se va a dejar de hacer negocios vendiendo caro. Esa es la verdad. ¿Usted no cree que el director de la Autoridad de los Servicios Públicos, el señor Meana, no debería estar preocupado por lo que está pasando en el sistema de comunicaciones, que es su responsabilidad? Usted lo ha visto a él explicándoles a ustedes esto que hoy aparece en el Estrella de Panamá y que yo aquí le entregué y le mandé, y él tiene las comunicaciones y se hizo el sordo, porque él solo escucha de una sola oreja. Ustedes lo han visto explicando por qué estamos pagando un servicio, porque ahí, ese es el trabajo de la Autoridad de los Servicios Públicos. Si yo estoy contratando un servicio de internet a una velocidad y tú me los vendes a una velocidad más baja, tú me estás estafando. ¿Sí o no? ¿Usted lo ha visto hablando sobre eso? ¿Usted ha visto al señor preocupado por resolver? ¿Pero qué resulta?
es que esta gente viene reciclada de los sectores y cuando terminan ahí, vuelven a los sectores empresariales. Es una puerta giratoria que Sí. tienen ahí. Y eso es antiético. Pero independientemente de eso, es un problema de capacidad técnica profesional. La Autoridad de los Servicios Públicos es una autoridad regulatoria y como tal tiene que tener independencia de las decisiones del presidente de la República. Pero este es un señor que con el teléfono y hace lo que le digan de arriba. Eso no funciona. Usted lo ha visto él hablar sobre el problema del agua. Eso es su responsabilidad. No, él cuando va a los medios de comunicación, él no le va a poner impuesto al sol. La gente se está burlando de usted, señor director de la Autoridad de Servicios Públicos. Porque es lo único que merecen. Esos memes que usted está viendo por ahí, es una expresión de este país que no vea a la autoridad regulatoria en lo que está. Si usted quiere ver, hombre, yo le invito a que vaya a Raiján, a La Chorrera. Vaya. Y si no se atreve a ir, yo lo llevo. Lo he invitado a que venga aquí a debatir sobre estas cosas. Ah, no. Comienza a hablar, porque yo lo que vi ahí, yo no vi ninguna cifra de esto de los paneles, no vi nada, ninguna cifra. A ver, ¿cuántos de ustedes saben cuántos paneles solares están instalados en las residencias de nuestro país? ¿Cuántos? ¿Usted sabe cuánto cuesta instalar un panel? Aproximadamente entre $7,000 y $9,000. Y yo tengo gente que ha sido instalada y que cuando lo instalaron, la cuenta de luz le vino más cara. Todas esas cosas están ocurriendo. Ahora, ¿cuántos hay? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuántos piensan ellos que va a haber el año 19, el 20, el 21, el 22 para esta regulación? Ah, no. A ellos no les importa. Ese es el problema de poner gente que no entiende que cuando usted pone un regulador, tiene que ser un hombre independiente. Pero además, no independiente porque que se diga independiente, no, un hombre que tenga el suficiente conocimiento de lo que es regulación, de lo que es la economía eléctrica, lo que es la economía de telecomunicaciones, de agua, pero más que nada, que sepa de finanzas públicas, que sepa que las decisiones de política deben estar enmarcadas en qué es lo que le conviene desde el punto de vista económico y financiero al sistema. Y no para estar favoreciendo a tal o cual compañía. Ese es el punto. La próxima vez me gustaría que los periodistas le pregunten a este caballero sobre esto que yo le estoy diciendo. Señor Meana, ¿cuántos paneles solares? Yo creo que la Autoridad de los Servicios Públicos hoy debiera estar escribiendo, se han instalado en el país en el año 15 tanto, en el 16 tanto, en el 17 tanto, prevemos que en el 19 habrá tanto, eso da un volumen de tales niveles, eso cuesta tanto, se ahorra tanto, se gasta tanto, este sería el balance económico sería a favor, en contra de, eso es lo que necesitamos. Pero si no hicieron eso, ¿para qué querían la ley? Porque esto lo iban a hacer. Lo echó para atrás, pero lo ha puesto en hold. Porque la terquedad que caracteriza al final intereses que lo empujan a tomar esas decisiones. Es más, el señor Meana debía ser como el señor Rajoy, renunciar e irse para su casa. Eso es lo que debía hacer. Ahora le hablo sobre un tema que es mi preocupación en este momento más grave. Y te voy a terminar aquí. Yo le he venido mencionando cómo la crisis política de Italia, de España, de Brasil, de Turquía, la confrontación del presidente de los Estados Unidos con China, cómo esa crisis política ha venido afectando el riesgo país soberano que se mide entre unas de las variables, por el precio y el valor de la deuda soberana de cada uno de los países comparada con el país más estable de la región donde se hace el cálculo. En Europa, sin duda alguna, Alemania y acá, Estados Unidos. Y fíjese que esta crisis en España ha echado en un par de días, retrocedido lo avanzado por Rajoy. Pero Rajoy, en vez de entender políticamente que él es el obstáculo y que él ganaría más saliendo y dándole un espacio de respiración y llamar a elecciones, quiere someter a España a lo que lo ha sometido. En Italia, este muchacho que pusieron nuevo, Conte, tirándosela de vivo, pone un ministro de Economía de 81 años, antieuropeo,
Y lo que hace el presidente Mattarella es, esto no va para ningún lado. Dios. Fuera y cambio y fuera, y lo que hizo fue agravar la crisis. ¿Qué hacen los catalanes? Endurecen sus posiciones agravando la crisis, porque ellos creen que agravando la crisis el sistema se cae, pero se va a caer para los españoles. Fíjese, la afectación en Italia produjo ayer una caída general en el mundo por los niveles de interconexión. Entonces, en Panamá, nosotros estamos aupando una crisis política que ha llevado al gobierno a una situación insostenible. Pero si fuera al gobierno de Varela, no fuera tanto, a la economía. El gobierno necesita, nosotros, el país necesita, varias legislaciones urgentes. Una de ellas, nosotros necesitamos replantearnos los niveles de endeudamiento y los niveles de ¿cómo se llama?, el déficit corriente. Debemos modificarlo para darle un nivel de espacio y de oxígeno financiero al gobierno para que las obras del gobierno se mantengan y se desarrollen y se mantenga el empleo. Nadie en su sentido sano podría oponerse a eso. Pero en medio de una confrontación política, esa va a ser un arma. No te la pruebo, pues, entonces nos jodemos todos. Ese es en términos populares, eso es lo que pasa cuando la crisis política interfiere entonces en la situación política. Además, necesitamos otras medidas importantes. Necesitamos resolver el problema de los magistrados, pero el presidente lo puede resolver a los forros de él o lo negocia. Entonces, la política, la democracia, solo se desarrolla con más democracia. Entonces han utilizado al Contralor en un juego infantil, absurdo, ¿no?, de estar divulgando información, utilizando el periódico, la prensa, el Consejo de Seguridad, todo el mundo, este robó, este no robó, entonces todo el mundo está robando y están afectando el sistema y entonces no tomamos decisiones con información incluso falsa. Por ejemplo, estuve revisando lo que el diputado Arrocha, Elton Arrocha, ahí no hay ninguna responsabilidad de él, pero aparece una lista para cazabobos. Entonces, en ese juego infantil ya comienzan a afectar la estructura económica y financiera del país. Nosotros, para coger un presidente, necesitamos 3, 4 meses y se acabó. No tenga la menor duda, el que sea que va a salir. Lo que sería un error sería, en la búsqueda de esa decisión, que es relativamente fácil, nosotros afectemos la economía panameña, que es difícil de recomponer, sobre todo en medio de la vorágine que está en el mundo, que nos puede tragar. Nada más recuerde lo que puede pasar en México, lo que está pasando en Venezuela, lo que puede pasar en Colombia. Quien gane, vamos a tener una situación compleja. Lo que está pasando en Nicaragua, la crisis que hay en Argentina, las nuevas enfrentamientos de los Estados Unidos. Piense en eso nada más y fíjese, en medio de todo este torbellino hay oportunidades y riesgos. Las oportunidades las podemos aprovechar si bajamos la confrontación política y la reducimos al proceso electoral. Pero si queremos llevar la confrontación política porque yo necesito controlar la Asamblea y la voy a controlar y voy a ponerme magistrado y no lo vas a hacer, no va a pasar cuando los 2 magistrados de la Corte Suprema, ¿se acuerdan?, no fueron rechazados. Y desde ahí viene una crisis en desarrollo y el Contralor lo que debiera hacer es, si él no es capaz de entender esto, también debe renunciar y irse. Él tiene el derecho a correr para lo que quiera. Puede correr en la playa, puede correr donde sea, él le dé la gana. Lo que no tiene el derecho es asumirnos en una confrontación irresponsable. Él y su grupo económico tienen mucho que perder. Y no tengo la menor duda que se quiebran el sistema, ellos son los que... Nosotros no. ¿Qué empresa tiene usted? ¿Cuántas acciones tiene usted en el Banco General? ¿Cuánto tiene usted en Delta? Dígame cuánto tiene. El señor Contralor, es hora que comience a actuar usted con responsabilidad. Y recuerde que usted fue nombrado por la Asamblea Nacional y que usted sabía todo esto. Y no crea que está engañando a nadie. No se engañe. Si usted quiere, hable con más gente. Salga de su entorno y de sus rabietas. Y al presidente de la República, actúe con inteligencia, no con intransigencia. La consistencia es una cosa, la intransigencia
no es un síntoma de inteligencia. En la democracia, la inteligencia se mide por la capacidad de diálogo y consenso que usted pueda llegar para que una cosa importante que es camine, que es la nación, vaya por el sendero adecuado. Y eso solo se puede dar cuando las fuerzas políticas pactan un camino a seguir. Así es. Eso es todo. Simple, sencillo. Los países que han acogido el camino contrario están rumbo al desfiladero. Nosotros estamos llegando al desfiladero. Procuremos detenernos, porque una vez que lleguemos a él, basta un pequeño empujón y quedamos en el mare magnum de lo que viven otros países. Si usted quiere mirarse en el último espejo, mire Nicaragua. ¿Quiere mirarse uno más cerquita? Mire el empantanamiento que hay en Costa Rica. Y si quiere mirarse en la experiencia de más tiempo, mire lo que está pasando en Venezuela. Y mire lo que está pasando en Colombia. Y mire lo que está pasando en Argentina. ¿Quién te va a decir que a mí no? Entonces lo dejo con esto, porque estamos actuando con un nivel de irresponsabilidad digno de chiquillos malcriados, no de dirigentes políticos. Están pensando en las próximas elecciones y no están pensando en las próximas generaciones. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos tendremos al presidente del espía. Pues hablando de este impuesto al sol y esta nueva ocurrencia de pues estudiar la posibilidad de encarecer el servicio de energía solar. No es un contrasentido. Buen cambio.